Happy Sabbath. Feliz sábado. It's indeed a great pleasure to be able to join you once again Es realmente un privilegio el poder estar junto a ustedes nuevamente for a special moment in the presence of our King. para un momento especial en la presencia de nuestro Rey. A special greetings to all our viewing audience from different parts of the world. Queremos dar también saludos especiales a todos aquellos quienes nos acompañan en diferentes partes del mundo. God is still on the throne, Dios aún está en el trono and prayer changes things. y la oración cambia cosas. This morning, Esta mañana we will continue our message that we began last week. vamos a continuar con el mensaje que habíamos empezado la semana But pasada we're not able to complete. So by God's grace, we will finish it today. y que no pudimos completar, pero por la gracia de Dios hoy vamos a finalizarlo. Let's bow our heads for prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, to you belong glory and honor, majesty and dominion. a ti pertenece la honra, la gloria, la majestad y el dominio. To you we look today Y a ti miramos el día de hoy for special grace, para gracia de una manera especial, that in spite of all that is happening around us, para que a pesar de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, and even the negative that we discern within us, y aún en aquello negativo que nosotros podemos discernir dentro de nosotros, that today you would show yourself strong for our salvation. oramos para que hoy puedas mostrarte a ti mismo fuerte y poderoso para We salvación. invite you Y te invitamos to manifest yourself para que te manifiestes a ti mismo right in our lives, right in our presence today. en nuestras vidas, en nuestra presencia el día de hoy. Put your words in my mind, Pon tus palabras en mi mente, your thoughts, tus your pensamientos, feelings in our hearts, tus sentimientos en mi corazón and make us to hear your words today. y haznos escuchar tus palabras el día de hoy. Those words that are for life eternal. Esas palabras que son para vida eterna. We wait upon you. Esperamos en ti The fullness or fulfillment of the promise of the Holy Spirit. y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Bring to us today Hazla real a nosotros hoy, as we look to you in humble dependence. mientras que dependemos de ti humildemente. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, Amen. amén. The one. El único. So last week, Así que la semana pasada we spoke about great men, estuvimos hablando de hombres grandiosos, men of accomplishments, hombres de grandes logros, such as those that built great structures como aquellos quienes construyeron grandes estructuras in our time, en nuestros tiempos. great men of the past, Y también hablamos de grandes hombres del pasado, like one of the most famous of all antiquity, como Nimrod, uno de los más famosos en toda la antigüedad, Nimrod, the builder of Babel, el constructor de Babel, the founder of Nineveh el fundador de Nínive and Assyria, y de Asiria, the designer and constructor of the great Tower of Babel, el diseñador y constructor de la gran torre de Babel, he who made wonderful cities that were a marvel to the ancient world. y aquel quien construyó ciudades maravillosas que eran de gran prestigio en el mundo de la antigüedad. Of great respect in the eyes of men, Un hombre que gozaba de gran respeto a los ojos de los hombres. but did not obtain the favor of God. Sin embargo, no obtuvo el favor de Dios. We spoke about other great men, Y también hablamos de otros hombres grandiosos, greater than Nimrod, muchos más grandes que Nimrod. because although they perhaps were not as esteemed as Nimrod was in the eyes of men, Porque a pesar de que quizás ellos no eran estimados a los ojos de los hombres, tal como fue Nimrod, they lived under the blessed favor of God. ellos vivieron bajo el favor y la bendición de Dios. Men like Enoch, the Hombres- seventh from Adam, Hombres como Enoc, el Who was séptimo caught desde up. Adán,
to be with God, quien fue llevado a estar con Dios, who is right now in the third heaven. quien está ahora mismo en el tercer cielo. Men like Moses, the man of Hombres, God, hombres como Moisés, un hombre de Dios, a man so privileged, un hombre tan privilegiado so that even though he was a recipient of the gift of prophecy, que a pesar que él fue recipiente del don de profecía, he was a unique prophet. era un profeta único. Because God says, if there is a prophet among you, Porque Dios dijo, si hay profeta entre vosotros, I, the Lord, will speak to him in a vision yo Jehová hablaré a él en visión or in a dream. o en sueños. Not so, my servant Moses. Pero no así con mi siervo I Moisés. speak to him face to face. Con él hablo cara a cara. Moses was blessed. Moisés fue bendecido de Dios. 3 times he went up into the mountain. 3 veces subió al monte, 40 days 40 días, without food. sin alimento. But he did not come down looking all scrawny and skinny and emaciated. Pero él no bajó del monte todo flaco, todo sin ningún tipo de color en su rostro, pálido. No, he came down filled with the glory of God on his face, Él bajó lleno de la gloria de Dios en su rostro, giving living proof to what Jesus said. dando prueba fehaciente de aquello que Cristo había dicho, That man does not live by bread alone, que el hombre no vive solamente de pan, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Yes, food, Sí, alimento, clothing, la ropa, your shelter, your house, su vivienda, su casa, every material necessity that we have in this life cada necesidad material que tenemos en esta vida, are so designed by God están diseñadas por Dios to testify para testificar of need. sobre la necesidad. We as creatures, Nosotros como criaturas, a fundamental aspect of creaturehood un aspecto fundamental del ser una criatura is necessity. es necesidad. We are creatures of need. Nosotros somos criaturas que necesitamos. That's a great difference between God and the creature. Y eso es una de las grandes diferencias entre Dios y la criatura. God has no need. Dios no tiene necesidad. He is satisfied Él está satisfecho in himself. en sí mismo. He does not need the universe to Él be satisfied. él no necesita el universo para tener He does satisfacción. not need you and I to be satisfied. Él no necesita de ti ni de mí para tener satisfacción. He's self-sufficient. Él es autosuficiente. And if he makes a universe, Y si Él hace un universo, if he has made you, y si te ha hecho a ti, he makes it and makes us Él lo ha hecho y nos hace a to grant us the nosotros privilege to know him that is autosufficient. para darnos el privilegio de conocer a aquel que es único y autosuficiente. So everything Así que todo that we need in life lo que necesitamos en la vida is designed by God es diseñado por Dios to remind us of our greatest need. para hacernos recordar aquella necesidad más grande que tenemos, God himself. y es Dios mismo. Food El alimento is a type of es, God. es un tipo de Dios. You don't eat, you die. Si usted no come, usted se muere. You live apart from God, Y si usted vive fuera de Dios, you will die. usted también morirá. You don't cover yourself with clothes, Si usted no se cubre con vestiduras, you're exposing your nakedness. usted va a exponer su desnudez. God, Dios, righteousness, la justicia de Dios, is what covers the sinner. es lo que cubre al pecador. He is our shelter in the time of storm. Y Él también es nuestro refugio en tiempo de tempestad. The Bible said of Moses La Biblia dice sobre in Moisés, in Deuteronomy 34, verse 10, that there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. In all the signs and the wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt to Pharaoh,
and to all his servants and to all his land. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. And in all that mighty hand and in all the great terror which Moses showed in the sight of all Israel. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. A privileged man. Un hombre privilegiado. God buried him Dios le hizo su funeral in the valley, in a valley in the land of Moab over against Beth Peor. en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. But no man knoweth his sepulchre unto this day. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta este día. God buried him, Dios lo enterró and God resurrected him. y Dios lo resucitó. Jude 1:9 says, Yet the archangel, Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuked thee. Y Judas en el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. So we're talking about, we looked at two of the most privileged human beings. Así que hemos estado estudiando sobre dos seres sumamente That privilegiados, God did special favors for. por los cuales Dios hizo grandes favores. God favored Enoch Dios mostró su favor a Enoc and allowed Enoch not to die. y le permitió a Enoc no morir. God favored Moses. Dios también mostró su favor a Moisés, And though he permitted the chilly hands of death to caress the face of Moses, y a pesar que Dios permitió que esa mano fría de la muerte acariciara el rostro de Moisés, he returned again Moisés to regresó, breathe into his nostrils Dios regresó para dar aliento, the breath of life ese aliento de vida, and take him home with him. y Dios tomó a Moisés con él. So Enoch Así que Enoc is with God. está con Dios, Moses Moisés is with God. está con Dios. And I want to talk about another person from the Old Testament Y yo quiero hablar sobre otra persona del Antiguo Testamento whom God showed tremendous favor. a quien Dios también mostró tremendo favor. Elijah the Tishbite. Elías, el tisbita. He's known Él es as conocido one of the most courageous prophets, como uno de los profetas más a valientes, fearless warrior of God. como un guerrero sin temor The delante Bible de says in Dios. 1 Kings 17 verse 1, Y la Biblia dice en Primera de Reyes 17:1. and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, Entonces Elías tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, said unto Ahab, dijo a Acab: As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Can you imagine ¿Puede usted a imaginarse man making such a statement, un hombre que haga tal declaración, standing before a king, estando de pie delante de un rey, the most powerful political figure in his environment or in his time, una de las figuras políticas más poderosas en su tiempo, and telling him that there will be no rain, y Elías le dice que no va a haber not lluvia, even dew upon the earth, ni siquiera rocío sobre la tierra, except by his word. a menos que venga por su palabra. Just think about that for a moment. Piense por esto un momento. How God honors his faithful servants. Cómo Dios da honra a sus siervos fieles. And a lesson for us Y es una lección para nosotros to understand the level of respect that we ought to have for the servants of God. y esto es una lección para nosotros para que entendamos el respeto que debemos tener por los siervos de Dios.
Because if God can honor his servant, Porque si Dios puede dar honor a su siervo, to give his word, to give the speech of his servant, para que así a través de la palabra de ese an siervo authority se le dé autoridad that is equal with his own authority, igual a la autoridad de Dios, how much care should we take ¿cuánto cuidado entonces deberíamos in nosotros tener listening al when escuchar God is speaking through his servant? cuando Dios está hablando a través de uno de sus True, siervos? he's just flesh and blood, Ciertamente, él era solamente carne y hueso, but God's appointed servant. pero él era un siervo designado por I want to Dios. say something. Y aquí on quiero this. decir algo sobre There are esto. people who, when they go to church Hay personas que cuando van a la iglesia or when they listen to a sermon o cuando escuchan un or sermón, sit down to listen to a sermon, se sientan a escuchar un sermón, they say, "This is the person that I want to listen to." dicen, esta es la persona que yo quiero escuchar. And if it's not that person that they're hoping to hear, Y si no es esa persona que ellos esperan they escuchar, tune out. entonces ellos ya no prestan más atención. Dangerous Eso practice. es una práctica muy peligrosa. When we come to the hour, to the divine hour, Cuando nosotros llegamos a ese tiempo We del should- culto divino, be careful to tune our ears to the voice of God. tenemos que sintonizar nuestros oídos a la voz de Dios, Regardless of who is in the desk or in the pulpit. sin ver, sin tomar en cuenta la persona que está en el púlpito, Because God is speaking. porque Dios está hablando And God can use anyone. y Dios puede usar a cualquiera, If God could use a donkey, porque si Dios pudo utilizar un burro, be careful. Just at the moment mucho cuidado, porque Where puede que en ese you momento are tuning out en el cual usted precisamente se está because you say, distrayendo him again. y dice, ay, otra vez ese It predicador. could be just that moment. Puede ser justo en ese That a momento word necessary for the salvation of your soul que una palabra necesaria para la is salvación de tu going alma forth. sea pronunciada. Look at the honor that God gave to Elijah. Mira, The honor that God gave to mira Elijah. el honor que le dio Dios a Elías. There would not be rain in Israel for 3.5 years. No habría lluvia en Israel por 3 años y medio. Only at his word. Solamente Would the de rain acuerdo come? a la palabra de Elías. Look at the authority that God gave to Elijah's mouth. Mira la autoridad que le dio Dios a la boca de Elías. Elijah is known as a prophet Elías es conocido como un profeta who calls forth rain. que pudo hacer que viniera la lluvia, But he's also known as a prophet who called down fire from pero es heaven. también conocido como un profeta que hacía llover fuego del cielo. We know the example Y nosotros in the great conocemos showdown on Mount Moriah. en el ejemplo de Monte Carmelo, In Mount, yeah. When he met with the prophets of Baal, cuando él estuvo ese enfrentamiento con los profetas de Baal. and God showed himself Y Dios se mostró a sí mismo to be the God that answers by fire Como in el- that context. como el Dios que responde por fuego en esa confrontación. One day Elijah, ¿Saben que un día Elías, during the famine, durante la hambruna, was being hunted by Él- the king. él estaba siendo cazado o Because perseguido por el rey? The cattle of the king were languishing. Porque ya el ganado del rey ya se estaba muriendo, He was losing a lot of his livestock. estaba perdiendo mucho de su ganado People were dying. y las personas también The estaban king got muriendo. upset and he sent a captain with 50 men to seek out Elijah and to bring him in. Y de hecho el rey estaba tan molesto que envió a un capitán con su ejército para ir a buscar a Elías. And God allowed- Y le dijeron, tráeme a Elías. God allowed this captain to encounter Elijah. Y Dios permitió que ese capitán se encontrara con Elías. And the captain said Y el capitán le dijo, in 2 Kings 1 verse 9, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10. "Thou, man of God, Tú, hombre de Dios, come down, for the king has sent me to fetch you."
porque el rey me ha pedido venir a llevarte. You know what Elijah responded? ¿Y saben lo que le dijo Elías? He said, Él le dijo, and Elijah answered and said to the captain of 50, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, if I be a man of God, si yo soy varón de Dios, then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. What an audacity! Qué cosa tan audaz. If I am a man of God, Si yo soy un varón de Dios, then let fire come down from heaven Entonces- and consume thee. que desciende fuego del cielo y que te consuma. I wonder how many people would have that courage today. Yo me pregunto cuántas personas hoy en día tendrían esa valentía. I wonder how many people even have the security Yo me pregunto cuántos, incluso algunos, tendrán la seguridad that God counts them de que Dios los estima as his servants. como sus siervos. Who has the security that they are known of God? ¿Quién tiene esa seguridad para decir que son conocidos por Dios? That in heaven there is not a single doubt in respect to their identity. Que a tal punto en el cielo no hay ninguna duda sobre la identidad de esa persona. That's the level of confidence with which Elijah walked. Y ese era el tipo de confianza con la cual caminaba Elías. He knew himself. Él sabía quién He era, knew his office. él sabía su oficio And he knew his God. y sabía quién era Dios. When he said those words, Y cuando él pronunció estas palabras, there came down fire from heaven dice, y descendió fuego del cielo and consumed him and his 50. y lo consumió a él y a sus 50. And you know the story. Y usted conoce la The historia. king sent another one. El rey envió a otro And capitán. the captain, Y el confident capitán that he had confiante all the backing of King Ahab behind him, que él tenía todo el apoyo del rey Acab, approached the prophet se le acerca al and profeta said, Man of God, come down, for the king has sent me to fetch you. y le dice, varón de Dios, bájate porque el rey me ha mandado a buscarte. And Elijah repeated the same words. Y Elías repitió las mismas palabras. And again fire came Y down nuevamente fuego descendió, from heaven and consumed that second captain and his 50. consumiendo a ese segundo capitán y a sus 50. The king sent a third El captain rey envió un tercer capitán with more men. con más hombres, More for the sacrifice, eh? más para More el for the sacrificio. burnt offering. Parece que eran más para el holocausto. Well, Bueno, this captain was wise. este capitán era más sabio. He neither confided in the authority of the king Él no confiaba ni en la autoridad del or the rey number of his men o tampoco en el número de hombres que tenía before the servant of God. delante de ese siervo de Dios. Oh, that the rulers of this age would be wise O today que los gobernadores del mundo hoy en día sean sabios and not contrive schemes to destroy the people of God. y no así puedan traer esquemas para la destrucción del pueblo de There Dios. is an Elijah. Hay un Elías, There is an Elijah in this age. hay un Elías en estos A tiempos. people known of their God. Un pueblo que es conocido A por su people Dios, who receive the special attention and care of the living God. es un pueblo que recibe la atención y el cuidado especial del Dios viviente. And for those who are contriving schemes Y para aquellos quienes tienen esquemas o planes against Christ en contra de and Cristo those who love him, y en contra de quienes le aman, listen, escuche, not an hair of our heads ni un cabello de nuestras fall to the cabezas ground without a father's notice. cae al suelo sin que lo note el Padre. Be careful Cuidado, against whom contra quién you raise your arm. se levanta su mano. Well, this wise captain Ahora, este capitán más sabio came there llegó allí and he said, y le dijo, Oh, please, man of God, por favor, varón de Dios, don't command fire from heaven, no vayas a mandar que descienda fuego del cielo, but please come with me, pero por favor, ven conmigo, because the king has sent me to ask you. porque el rey me ha pedido que vengas.
That is the right Esa es attitude. la actitud correcta. Because the way we treat God's servants Porque en la medida, en la forma que nosotros tratamos a los siervos de Dios, shows us our attitude toward God. muestra también nuestra actitud hacia Dios. If we treat them like dirt Si nosotros tratamos a los siervos de Dios como Mock cualquier them cosa o nos and burlamos deride them, de ellos o los pasamos por encima, don't think that God counts it as nothing. no crea que Dios no toma en cuenta estas If God counted cosas. it as nothing, Porque si Dios lo pasara por alto, then why did he send the fire to consume them? entonces ¿por qué envió el fuego para consumirlos? If God counts the mocking of his servants Si Dios considera que el burlarse de sus siervos as nothing, no fuera algo then importante, why did God allow the two bears to come out of the wood and destroy those 40 children? entonces ¿por qué Dios permitió que 2 osas salieran entonces del monte para devorar a 40 niños, That were mocking Elisha. quienes estaban burlándose de Eliseo? So God has men Entonces Dios tiene hombres that are of great esteem in que his son eyes. de grande estima delante de sus ojos. Well, Elijah Ahora Elías had a great experience tuvo una gran experiencia with his showdown on Mount Carmel, en Monte Carmelo, where he was able to show to the prophets of Baal donde él pudo mostrar a los profetas de Baal and all Israel Y a- who was the true God. y a todo Israel quién era el Dios verdadero. Because you see, Israel had come to a crossroads Porque mira, ya Israel había venido a un punto de quiebre, where confusion was reigning in Israel donde la confusión reinaba en Israel through syncretism. a través del sincretismo. What is that? ¿Y qué es eso? A mixing of different elements Una mezcla de diferentes elementos from ideologies that are normally opposed to each other. de un amalgamiento de ideologías que generalmente se oponen unas a otras. But taking a little from one Pero tomando un poquito de una and a little from another y un poquito de otra or others, o de otras, you mix them together usted hace una mezcla de And todo then- esto you promote that ideology. y entonces usted promueve ahora esta That's ideología. what Ahab, Eso era lo que acá, under the special influence of Jezebel, bajo la influencia de Jezabel, did in Israel. estaba haciendo en Israel. He took ideas from Baal worship, Él tomó ideas del culto a Baal, mixed it las mezcló in with the worship of Yahweh, con el culto a Yahvé and left the Israelites drunk y dejó a los israelitas with the ebrios spiritual wine of Jezebel. con el vino espiritual de Jezabel. And Elijah, Y Elías, when he called all Israel together, cuando él llama entonces a Israel, he said, if God be God, él le dice, si Dios es Dios, worship him. adoradle. If Baal be Baal, then worship him. Si Baal If es Baal be Dios, God, then worship him. si Baal es Dios, entonces adoradle. But the people answered him not a word. Pero decía que el pueblo no respondió ni una palabra. And at home you can read it in 2 Kings, chapter 18. Y eso usted lo puede leer en casa si lee el capítulo de Segunda de Reyes 18. They answered him not a word. No le respondieron nada. Why? ¿Por qué? Because they didn't know. Porque realmente no sabían. They lost the ability, the capacity to distinguish between the worship of Baal and the worship of Yahweh. Ellos habían perdido ya el discernimiento para distinguir cuál era el culto a Baal y cuál era el culto And a that is Jehová. what will happen. Y eso es lo que va a ocurrir And what has happened y es lo que ha estado ocurriendo to every professing people of God en cada pueblo profeso de Dios who allow que permite spiritual leaders que líderes espirituales to bring in traigan ideas that are foreign to the Word of God ideas foráneas a la palabra de Dios and mix it in with the worship of God. y mezclen esas ideas con la adoración de Dios. You can do it Usted puede hacerlo by bringing in music that is not approved of God. trayendo de repente música que no es You can aprobada do por it Dios. by bringing in things into the worship that's not approved of God. Usted puede también hacerlo trayendo al culto cosas que no son And aprobadas por soon Dios. you will have a generation Y muy pronto usted va a encontrar
una that generación are not able to distinguish between the worship of the living God que no va a estar en una capacidad para discernir el culto del Dios viviente and the worship of idols. y el culto a ídolos. So Elijah said to them, Así que Elías les dijo, well, I'll make it easy for you. bueno, yo les voy a hacer esto más fácil. The God who answers by fire, he's the God. Dios que responde por fuego, Él es Dios. And you know the story. Y usted conoce la historia. He gave them the first choice. Él les dio el primer turno Prophets of Baal began to call on Baal from morning, y los profetas de Baal empezaron a llamar a from 9 Jehová, o'clock in the morning a clamar a Jehová desde la until mañana, 3 o'clock. desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la They were tarde. crying out when it came midday and Baal wasn't hearing them. Y cuando llegó el mediodía y Baal parecía que no les estaba escuchando, And it became apparent that it was not sufficient for them just to say, oh, Baal, hear us. y parecía que ya no era suficiente que ellos gritaran, no, Baal, escúchanos. They began to cut themselves, Ellos empezaron a cortarse ellos do all mismos. kinds of strange things. Y empezaron a hacer toda clase de cosas And extrañas. still Baal did not respond. Y aún así Baal no respondió. Elijah said, Y Elías le dijo, cry a little louder. griten más. Maybe he's on a journey. De repente él se ha ido de viaje. He said, cry a little louder. Grita un poco más. He's on the toilet. Parece que está en el baño. Maybe that's where he is and he's De not repente ahí hearing. es donde está y por eso no los escucha. Can you imagine that? Ustedes se pueden imaginar eso. Well, he made a good fun of them. Pero él realmente se divirtió con ellos. Yes. Sí, Sometimes algunas veces we need to be truthful. tenemos que ser verdaderos And when something is ridiculous, y cuando algo es ridículo, that deserve a ridicule, que merece el ridiculizarlo, we shouldn't be ashamed to ridicule it publicly. no tenemos que tener vergüenza de hacerlo. Look at Elijah. Mira Elías, He mocked them. él se burló de ellos. No, we can mock the ridiculous, Es algo ridículo lo que estaban haciendo. but don't mock God's servants. Pero a los siervos de Dios Today, no se burlen. Ahora, hoy it's día quite okay parece muy bien to mock the burlarse word of God de la palabra de Dios and the servants of God. y a los siervos de Dios. But if you speak a word against that which is ridiculous, Pero usted, si menciona una palabra give a ante word aquello que es against homosexuality, ridículo o hablar una palabra en contra de homosexualidad, give a word against the idea of adopting children between homosexuals. o si usted no está de acuerdo a que homosexuales adopten niños, And people come with all kinds of labels against that. usted va a encontrar que las personas llegan con todo tipo de etiquetas y nombres That's para eso. ridiculous what he's saying. Oh, eso es ridículo lo que that's ese hombre está hate diciendo. speech. Oh, eso es una palabra de odio. That's not hate speech. Eso no es una palabra de odio. This speech is based on facts and reality. Está basado en hechos, en realidad. God gave two parents Dios dio dos padres to the child, al niño, a mother una madre and a father. y un padre. To deny the child that Y negar al niño eso and give him two fathers y darle dos padres and two mothers o dos madres and try to convince that child y tratar de convencer a ese niño that he is under the sufficient protection que él está bajo la suficiente protección of a father and a mother de un padre y una madre, when he can clearly see that he has two fathers, cuando él realmente y claramente puede ver que tiene dos or papás, that he can clearly see that he has two mothers. o puede ver claramente que tiene dos mamás. That is nothing less than child abuse. Eso no es nada más que un abuso. You're exposing that child to something ridiculous. Usted está exponiendo a ese niño a algo que es ridículo. Listen, Escuche, don't mock the truth. no burle la verdad. So God sent fire down, Así que Dios descendió fuego del cielo and Elijah that day y Elías ese día was able to bring to an end, pudo finalizar, to break the power of Baal over Israel. romper el poder de Baal 800 sobre prophets Israel. of Baal 800 profetas were put to death. de Baal fueron asesinados. And Elijah said to Y the king, Elías le dijo al rey, today the rain will come. hoy va a venir la lluvia. Elijah was praying Elías estuvo orando for rain. por la lluvia. He looked for a sign, he saw no sign. Él buscaba una señal y no veía ninguna. He prayed again, Oró nuevamente, no sign. But on the seventh, pero la séptima vez, when he sent his servant,
Cuando él envió a su to siervo look, para mirar, his servant said he saw a cloud, a little cloud, as the size of a man's hand. el siervo regresó diciendo que había visto una nube del tamaño del puño de una And mano. Elijah said, yes, Y that cloud that's coming up from the sea. Elías le dijo, sí, esa que va subiendo del mar Rain is coming. quiere decir anuncio de lluvia. He said Viene to la lluvia. Ahab, Y le dijo a Acab, harness your chariot prepara tu carruaje and let's go, y vayamos, because the rain is coming. porque viene la lluvia. And Elijah Y Elías was not a young man, no era un hombre joven, but he girded up his loins pero dice la Biblia que él reforzó sus lomos and he ran y empezó a correr 40 kilometers before the chariot of the king 40 kilómetros delante del carruaje del rey, in the torrential rain. en una lluvia torrencial. What a man. ¡Qué hombre! But you know, Pero ¿saben qué? right on the brink of his success, Justo en el momento de mayor éxito del ministerio de Elías, Elijah fell. Elías cayó. Because when he got outside of the palace Porque cuando él estuvo afuera en las puertas del and Ahab palacio went inside, y Acab entró, Jezebel said, Jezabel dijo, when she heard of all that Elijah had done, cuando ella escuchó el reporte de todo lo que Elías había hecho, she said, so do the gods to me, entonces dijo Jezabel, así hagan los dioses if conmigo, I do not make Elijah as one of those that he destroyed today. si no hago de Elías uno como aquellos a quienes él destruyó el día de hoy. And suddenly, Y de repente, in the heart of one en el corazón de aquel who had stood against captain and soldiers, que estuvo delante de capitanes y soldados fearlessly before the king, y sin temor alguno delante the del rey, voice of a simple woman la voz de una simple mujer caused his heart to melt. hizo que se derritiera su corazón. And the man of God, Y el hombre de Dios, so courageous, que era tan valiente, fell in a stupor of fear. cayó en un estupor de miedo, de terror. Wow. Another lesson there. Otra lección allí. Beware. Mucho cuidado. How powerful was he? Cuán poderoso era Elías. But yet a woman Pero sin embargo, brought him to his knees. una mujer hizo que él And temblara. Elijah fled Y Elías huyó from Jezebel. de la presencia de Jezabel. He never fled from any army, Él nunca huyó de ningún ejército, but he fled from a woman. pero huyó de una mujer. And was there in the wilderness, Y estaba allí en el desierto, discouraged. todo desanimado. When God came and spoke with him, Cuando Dios habló con él he said, let me die, y le dijo, déjame morir, because I'm no better than my porque fathers. no soy mejor que mis You padres. see, he was ashamed Y él estaba avergonzado when he realized what he had done, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, that he had not held firmly right to the very end. de que él no había sido firme hasta el final. He was embarrassed. Tenía vergüenza. He said, let me die. Y él le dijo al Señor, déjame No morir. better than my No fathers, soy mejor que mis padres, who bowed to the feet of Baal. quienes se arrodillaban delante de Baal. He felt that he had let God down. Y él pensó que realmente había dejado pues en nada al Señor. And God appointed another to take his place. Dios ya había apuntado a otra persona para tomar su lugar. Told him to make provision, Y le dijo, vas a hacer provisión. gave him some prophecies for the king of Israel and for the king of Assyria, Y les dio algunas profecías para el rey de Israel y de Asiria. and who should be his successor. Y quién sería su sucesor. And on a certain day, Y en un cierto día, God took Elijah Dios tomó a Elías in a chariot of fire en un carro de fuego to his home. a su casa. Upon what basis did he get such honor? Ahora, ¿en base a qué tiene Elías tal honra? He erred Él erró right, not at the beginning of his ministry, no al principio de su ministerio, at the end of his ministry. a los días finales de su ministerio.
Like Moses, como he erred. Moisés. Él erró. And God told Moses, you will not enter into the promised land. Y Dios le había dicho a Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. I will show you the land, but you cannot go in. Yo te voy a mostrar la tierra, le dijo Moisés, pero no vas a entrar. But God took Moses, Pero Dios tomó a Moisés, not to Canaan, no a Canaán, but to heaven. al cielo. Upon what basis? ¿En base a qué? Elijah erred Elías erró at a critical moment en un momento crítico where he should have succeeded in bringing into the heart of Jezebel the fear of God. donde él tenía la oportunidad de traer al corazón de Jezabel el temor a Dios. He allowed his heart Él permitió que su to be corazón infiltrated with the fear of man. esté lleno entonces, se ha infiltrado del temor a los hombres And friends, y amigos. in every heart, En cada corazón, in our hearts, en, in your nues- heart, en tu corazón, en nuestros can corazones, only dwell one of these fears. puede morar uno de estos dos. You cannot have both of them at the same time. Usted no puede tener ambos al mismo tiempo. Either you have the fear of God O bien usted tiene el temor a Dios reigning in your heart, reinando en su corazón, or you have the fear of man. o usted tiene el temor a los hombres. Elijah knew Elías that he sabía had failed que él había fallado bastante, because he allowed his heart to be taken porque él dejó a que su corazón fuera tomado by the fear of man. por el temor a los But hombres. God took him. Pero Dios lo tomó. Now, Ahora, so we spoke of three greats from the Old Testament. estuvimos hablando de tres grandes del Antiguo Testamento. I want us to take a little time to consider three great men favored of God. Please. Vamos a ver a tres hombres favorecidos In the New Testament. en el Nuevo Testamento. You know who they are? ¿Sabes quiénes son? Listen to what Peter said in 2 Peter 1, verse 16. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:16. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Who were these privileged? ¿Quiénes fueron estos privilegiados? There were three of them Tres de ellos, who were eyewitnesses of Christ's majesty. quienes fueron testigos de la majestad de Dios. Listen, 2 Peter 1, verse 17. For he received from God the Father, honor and glory. Y segunda de Pedro 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, When there came such a voice to him from the excellent glory, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. And this voice which came from heaven we heard Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo when we were with him in the holy mount. cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. So who are these? Así que, ¿quiénes eran estos? These three privileged. ¿Quiénes eran estos tres From the New privilegiados del Nuevo Testamento? Let's turn our Bibles to Matthew chapter 16, verse 27. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, 27. Jesus was teaching, Jesús estaba enseñando. and he said, For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Then he said something interesting. Y luego él dice algo interesante. Verily I say unto you, De cierto os digo, there be some standing here which shall not taste of death Hay till they algunos- see the Son of Man coming in his kingdom. hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A prophecy of Jesus. Una profecía de That there were some Jesús people right there with him que habría entre personas que estaban justamente con él, who were to be eyewitnesses of the majesty quienes serían testigos de la majestad with which he should come in his kingdom. con la cual él ha de venir en su reino. And somebody says, Y alguien dice, exactly,
Exacto. That's why we know that the Bible is a fable. Es por eso que nosotros sabemos que la Biblia es una That's why fábula. we know that there's no such thing as a gift of prophecy. Por eso podemos ver que no hay eso del don de la profecía. Even the greatest prophet that you Christians say that there is, Aún aquel profeta tan grande que dicen he ustedes los himself uttered cristianos, false utterances. él mismo pronunció palabras falsas. Because all of those men are dead. Porque todos esos hombres han muerto And Jesus hasn't yet returned. y Jesús aún no ha regresado. Well, you see, the Bueno. unfortunate thing La cosa aquí desafortunada is that this word es que esta palabra was followed fue by others. seguida por otras. But when you read in your Bible, Pero cuando usted lee en su Biblia, the chapter ends there. el capítulo termina allí. Chapter 16 ends with verse 28. El capítulo 16 termina con el versículo 28. And if you have the habit of just reading to the end of the chapter, Y si usted solamente tiene el hábito de leer hasta el final de un capítulo, you wouldn't get to the crux of the matter. entonces usted de repente no va a llegar hasta el momento crucial del asunto. So let's continue reading. Entonces vamos a seguir leyendo. And after 6 days, De 6 días después, 6 days after what? 6 días después de qué? 6 days after Jesus said that. 6 días después de lo que ya pronunció So Jesús. that the context for what we are about to read Entonces el contexto de lo que vamos a leer ahora is Jesus' own prophecy. es la profecía misma de Jesús. That some of his disciples would not die Que algunos de sus discípulos no iban a until morir they had the privilege of seeing him in his glory. antes de tener el privilegio de verlo en su gloria. So 6 days later, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, 6 días después, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, and bringeth them up into an high y mountain los apart, lleva aparte a un monte alto. and was transfigured before them, Y se transfiguró delante de ellos and his face did shine as a sun, y resplandeció su rostro como el sol and his raiment was white as the light. y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. What a sight! ¡Qué escena esta! They had to shield their eyes from the glory. Tenían que cubrir sus ojos de la gloria de Dios. And not only that, Y no solamente eso. behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. I wonder, why did God send Moses and Elijah? Me pregunto por qué Dios había enviado a Moisés y Elías. You see, this was in the last part of Jesus' earthly ministry. Esto ocurre justamente en la fase final del ministerio terrenal de Jesús. Jesus was about to face the greatest trial of his earthly existence. Jesús está a punto de enfrentarse al momento más difícil de su ministerio terrenal. Gethsemane, Getsemaní, the judgment hall, el juicio and Calvary awaited him. y Calvario le esperaban. And the Father Y el Padre, wanted to encourage his Son queriendo animar a su Hijo not to fail para que no at fallara the end of his ministry, al final de su ministerio, not to fall into the error of Moses para que no cayera en el error de Moisés or Elijah, o de Elías, who both failed at the end of their ministry. quienes ambos cayeron en el punto final de su ministerio. His success Su éxito required that he be faithful unto the very end. requería que él se mantuviera fiel hasta el momento final. And so God wanted to encourage his Son. Y Dios queriendo animar a su Hijo. So I ask you, Así que le pregunto a why ustedes, didn't God send an angel? ¿por qué Dios no envió un ángel? Why didn't he send a covering cherub? ¿Por qué no envió a un querubín cubridor? Wouldn't he have done a greater job to buoy up the spirit of Jesus, to send one of those shining ones from his very presence? ¿No sería algo que pudiera animar el Espíritu de Jesús, enviar uno de estos seres relucientes desde su trono Why delante de Moses? Cristo? ¿Por qué Moisés? Why Elijah? ¿Por qué Elías? Because God, in his infinite wisdom, Porque Dios en su sabiduría infinita always does what's best. siempre hace lo que es mejor. There could be no one else No podía haber otro more suited
to encourage Jesus mejor para animar a Cristo, to persevere to the cross para perseverar hasta la cruz, than Moses que Moisés and Elijah. y que Elías. They were his friends, Ellos eran sus amigos, his favored servants from the Old Testament, sus siervos honrados y amados del Antiguo whom he had Testamento, honored to a call quien- to him to his very presence in heaven. a quien él había honrado para llamarlos a su presencia en el cielo. No one could have been better suited Nadie hubiera hecho un mejor trabajo to tell Jesus, para decirle a Jesús, Master, Maestro, press on to the end. siga hasta el fin. Why? ¿Por qué? Because if Jesus, Porque si Jesús, Jesus only had to see Moses and Elijah, Jesús tenía que ver a Moisés y Elías, and he got the message. y él entendió el mensaje. They didn't even have to say a word. Ellos ni siquiera tuvieron que decir una palabra. He saw them and he knew Él los vio y supo what he had to do. que era lo que él tenía que hacer. Because if he did not go all the way to Calvary, Porque si él no persistía hasta el if he Calvario backed down, y si él decidía no ir, Moses would have to go back to his grave, Moisés tendría que volver a su tumba and Elijah y Elías would have to find a grave. tendría que hallar sepulcro. Because without Jesus Porque sin Jesús shedding his blood dando su sangre for lost sinners, por el pecador perdido, Moses Moisés is lost. está perdido. Elijah Elías is lost. también estuviera And perdido. even the beloved Enoch Y aún el amado Enoc would have to descend from heaven tuviera que descender del cielo to subject his own soul to the fingers of death. para sujetar su cuerpo y su alma a los dedos de la muerte. So one look Así que una mirada at those who had been redeemed by the promise a aquellos quienes fueron redimidos por la promesa of the Lamb, del Cordero, slain from the foundation of the world. quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. The only security of Moses La única seguridad de and Moisés Elijah y de Elías and Enoch y de Enoc to persevere in the presence of God para persistir y estar en la presencia de Dios is Jesus es Jesús and his willingness y su voluntad to take their place para tomar su lugar in death. en la muerte. But Peter didn't understand what it was about. Pero Pedro parece que no entendió muy bien esto. Peter opened his mouth in excitement Y Pedro abre su boca en emoción and said unto Jesus, y le dice a Jesús, Lord, it is good for us to be here. Señor, bueno es para nosotros que estemos If aquí. thou wilt, let us make here 3 tabernacles. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. One for thee, Uno para one ti, for Moses. una para Moisés for Elias. y una para Elías. Oh, Uy, Peter didn't know what he was saying. Pedro no sabía qué era lo que estaba hablando. It was a great error. Era un grave error. He was so happy. Él estaba tan He felt feliz, so honored. él se sintió tan And honrado truly he was honored. y realmente He lo was era. handpicked by Jesus Él fue tomado, elegido por Jesús to see that vision. para tener esa visión. But in the midst of the sense of honor, Pero en el medio de ese sentido de he honra, heard with his lips. erró con sus labios. What was the error? ¿Cuál fue el error? And how grave was the error of Y Peter? ¿cuán grave fue el error de Pedro? Was it a big error ¿Fue un error grande or a little one? o un pequeño error? Of all the errors that men have committed, De todos los errores que hombre puede cometer, of all the dastardly deeds de todas esas obras that the corrupt heart of man que el corazón corrupto del could hombre bring man to do, puede hacer, ese hombre corrupto, none have moved the heart of the Father ninguna de estas había movido el corazón del Padre as this error of Peter. como el error de Pedro. When Abraham lied Cuando Abraham mintió to Pharaoh, a Faraón, God spoke to Pharaoh Dios habló a Faraón in a dream. en un sueño. When Balaam went off Cuando Balaam salió to curse Israel, para
acusar, para maldecir a Israel, God spoke to Balaam Dios habló a Balaam through a donkey. a través de un asno. When David sinned with Bathsheba, Cuando David pecó con Betsabé, God sent his servant Nathan to reprimand David. Dios envió a su siervo Natán para reprender a David. Never Nunca has God the Father Dios el Padre moved from his throne se ha movido del trono or moved his throne o ha movido su to trono come down para venir to reprimand a mortal. y entonces así reprender a un mortal. Never. Nunca. When you read in the Old Cuando Testament usted lee el Antiguo Testamento and you read of God coming down at Sinai y usted ve a Dios que desciende en Sinaí and how the mountain shook y cómo el monte se and the estremecía stones were on fire, y las piedras estaban en fuego, you're reading of the excellent majesty usted lee esa excelencia, esa majestad of the Son of God del Hijo de Dios, who came down quien descendió in his glory. en su gloria. It was not the Father, No era Dios el Padre, it was his messenger, era su mensajero, the arch messenger el mensajero supremo, who came, quien vino, who was with Moses quien estaba con in Moisés the holy mount. en el Monte Santo. Never Nunca el Padre, has God the Father nunca Dios el Padre moved from his throne room se ha movido del trono to visit a mortal. para visitar un mortal. But when Peter said these words, Pero cuando Pedro pronunció estas it palabras, grieved the heart of God with such intensity movió, hirió el corazón de Dios a tal intensidad that God moved. que Dios se movió. He got up. Se He levantó, quickly wrapped himself se cubrió in a rápidamente robe of a dark cloud en una nube oscura and came down to reprimand. y descendió para Peter. reprender a Pedro. Wow. Uy, What a moment in qué history. momento en la historia. The Bible says in Matthew 17, verse 5, Mateo- while he yet spake, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, behold, a bright cloud overshadowed them. una nube de luz los cubrió. And behold, a voice out of the cloud which said, Y aquí una voz desde la nube que decía, This is my beloved Son, este es mi Hijo amado, in whom I am well pleased. en quien tengo complacencia. Hear ye him. A él oíd. And when the disciples heard it, Al oír esto, los they discípulos fell on their faces se postraron sobre sus and were rostros so afraid. y tuvieron gran temor. But take a look here. Pero mira aquí, It says that there was a bright cloud dice, había una nube de luz that overshadowed them, que los cubrió and a voice coming from the cloud. y una voz que venía de la nube. But didn't I just say that God got up from his throne and wrapped himself in a dark cloud? Pero ¿acaso no acabé yo de decir que Dios se tuvo que cubrir en tinieblas? But this says a bright cloud. Pero allí dice una nube de luz. There's a contradiction there. Parecía una contradicción. Let's hear what David says. Mira lo que dice David. When God descends, Cuando Dios desciende, he bowed the heavens also and came down. inclinó los cielos y descendió. Salmo And- 18. Oops. Darkness was under his feet. Y había densas tinieblas de oscuridad debajo de sus pies. Darkness under his feet. Tinieblas bajo sus pies. And he rode upon a cherub Cabalgó sobre un querubín and did fly. y voló. Yea, he did fly upon the wings of the wind. Voló sobre las alas del viento. Verse 12. At the Versículo 12. brightness that was before him, his thick clouds passed. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. This says, why did you put the thick clouds? ¿Por qué colocó esas nubes densas? There's good at that. Why does he put those thick dark clouds? ¿Por qué él coloca esas nubes Because of his brightness. debido a su
debido a su resplandor, a su gloria. Question. Does La God pregunta. like darkness? ¿Le gusta a Dios las tinieblas? No. No, He hates Él darkness. odia las tinieblas. It's contrary to his nature, Es contrario a su naturaleza, contrary to his character. contrario a su carácter. God is light, and in him is no darkness at all. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. So then, why would a God who hates darkness Entonces, ¿por qué un Dios que odia las tinieblas clothe himself in dark se clouds vestiría entonces de tinieblas when he descends to the earth? cuando Él desciende a la tierra? Because God is love. Porque Dios es amor. He endures Él puede soportar what he doesn't like lo que a Él no le gusta for the salvation of lost sinners. para la salvación de pecadores perdidos. He endures what he despises. Él puede soportar aquello que a Él no le gusta, In a que Él moment of aborrece. self-denial, he clothes himself in dark, thick clouds Y en un momento en que Él se niega a sí mismo, se So that- cubre de nubes so that the sinner is not destroyed by the brightness of his glory. para que así el pecador no fuera destruido por el resplandor de su gloria. Comes with hailstones and coals of fire. Y Él viene entonces con granizo y carbones The ardientes. Lord also thundered in the heavens, and the highest gave his voice. Por el resplandor de su presencia, Yeah. Yeah, see the same one, read it. tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Okay, see. Pardon. So, here we have how David presents the scene of God condescending to give his voice to mortals. Así que vemos cómo David presenta, cómo Dios condesciende para que podamos escuchar los mortales su voz. So now let's go back to the scene in Ahora the mountain. vamos de vuelta a la escena en el monte. So while Peter was speaking, Mientras Pedro aún hablaba, a bright cloud overshadowed them. una nube de luz los cubrió. Is the Bible contradicting itself? ¿Será que la Biblia se contradice a sí misma? Did God come down to talk with Peter in a bright cloud? Or ¿Será did he que- come down in a dark cloud? ¿Vino Dios a hablar con Pedro en una nube, cubierto en una nube de tinieblas o una nube de luz? He clothed himself in a dark cloud. Dios se cubre de tinieblas, But the brightness of his majesty pero el resplandor de su was of majestad such es de tal magnitud that before mortal eyes, que ante los ojos de los mortales, even the thick dark cloud aún en esas densas tinieblas, rendered the glory of God, se muestra la gloria de though Dios, veiled, a pesar que veladas. as bright as a light. Para el ojo mortal es como brillo de luz. Friends, Amigos, what a mercy. qué misericordia, What mercy. qué misericordia. But what error Pero qué error. would move God from his throne? Puede mover a Dios de su trono. Could he not have sent an angel? ¿Será que él no hubiera podido enviar un ángel? Could he not have said to Elijah? ¿Podría no él enviar a Elías? Correct Peter there. for me. Decirle a Elías, mira, corrige a Pedro, Or por favor. Moses. O Moisés. Or could he not have said to Jesus, O él no le hubiera podido decir a Jesús, speak to your disciple? habla con tu discípulo. Why, for the first time in history, did God take upon himself that prerogative to speak to a mortal? ¿Por qué por primera vez en la historia Dios el Padre toma esa prerrogativa de hablar a un mortal? What is the gravity of this error? ¿Cuál es la gravedad de ese error? Today we must understand. Y hoy debemos entenderlo. Peter said, Pedro dijo, what was his error? ¿cuál fue el error? Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. What was the error? ¿Cuál fue el error? He was putting Moses, Él estaba poniendo a Moisés, he was putting Elijah él estaba poniendo a Elías on an equal footing with Jesus. en un mismo nivel con Jesús. Mystery
of iniquity misterio de iniquidad. has its foundation in that ideology. Tiene su raíz en ese tipo de ideología. Lucifer rebelled in heaven Lucifer se rebeló en el cielo because he thought he had a right to be on an equal footing with the Son of God. porque él pensaba que tenía que estar en un mismo nivel con el Hijo de Dios. The whole world is in pain today Y todo el mundo está en dolor hoy día for this ideology. por esta ideología. Mystery of iniquity. Misterio de iniquidad. Peter was Pedro speaking estaba hablando without understanding sin tener entendimiento the repercussions and the importance of what he was saying. de la repercusión y de la importancia de lo que él estaba diciendo. It is true Es cierto that there are great men in the world. que hay grandes hombres en el mundo. It is true that there are great and marvelous heroes of ancient times. Es cierto que hay héroes maravillosos de la antigüedad. It is true that God has his favored servants in the Old Es Testament. cierto que Dios tiene a sus siervos del Antiguo Testamento And he has his favored servants even in the New Testament. y aún en el Nuevo Testamento. And even today, God has special servants. Y aún hoy Dios tiene siervos especiales. We may talk of some of them. Y podemos hablar de algunos de ellos If we hoy. were to ask, who is your favorite personality of the Si Old Testament? alguien le pregunta cuál es su personalidad favorita del Antiguo Some might say Testamento, Abraham. algunos dirán Abraham, Some might say Moses. algunos dirán Moisés, Another might say David. otros dirán David, And many will say Daniel muchos dirán Daniel or Joseph. o José. These are admirable Oh, men. estos son hombres Men of admirables, integrity hombres de integridad, who were not overthrown ¿Quién- by the common sins of the flesh. quienes no eran sobrecogidos por los pecados de la carne. But Pero you can name your favorite prophet usted puede nombrar su profeta favorito from Old Testament. desde el Antiguo New Testamento Testament. o del Nuevo Testamento. None of them Ninguno have the right tiene el derecho to be put on an equal footing de ser colocado a un nivel igual with the Son of God. con el Hijo de Dios. Have we fallen Hemos nosotros caído into the error of Peter, en el error de Pedro, where we donde take nosotros more delight tenemos más deleite in reading our favorite prophets, en leer a nuestros profetas whether they be favoritos, Daniel bien sea or Daniel Moses, o Moisés, than we take delight in hearing God's word que tener el deleite de escuchar la palabra de Dios from his Son, a través de su Hijo. God who at sundry times has in times past spoken to us through the prophets, Dios que en tiempos pasados ha hablado a nosotros a través de los hath in profetas, these last days spoken to us through his Son. en estos últimos días ha hablado a través de su Hijo. Hebrews 1 Hebreos verse 1. 1:1. Friends, Amigos, we ought to hear God tenemos que escuchar a Dios at all times, en todo momento. whether he speaks Bien sea que Él hable through a donkey de un asno or through a prophet, o de un profeta or whether he speaks through his Son. o a través de su Hijo. But we should never, Pero no debemos never ever nunca make the mistake hacer el error of exalting de exaltar any of his servants ninguno de sus to a siervos place of equality a un lugar de igualdad with his own Son. con su propio Hijo. For that Por error, por ese God error, rises from his throne, Dios se levanta de su trono, closes himself in a cloud of darkness, se viste de tinieblas and come to address the one in the error y viene a hablar con aquel que tiene el error personally. personalmente. I fear that some of us, Yo temo que algunos de as nosotros, Seventh-day Adventists, como have fallen adventistas into that error del, of Peter. del séptimo día, hemos errado como Pedro. We take our favorite prophet Nosotros tomamos a nuestro profeta favorito and we even exalt the word of the favorite prophet y exaltamos la palabra del profeta favorito above the word of Jesus himself. sobre la palabra misma de Jesucristo. Well, let's see what happened. Ahora vamos a ver And qué finish. ocurre y terminar. So when the disciples, verse 6,
Así que el versículo 6, heard the voice. al oír esto los discípulos. By the way, what did the Father say? Ahora, ¿qué fue lo que dijo el Padre? This is my beloved Son, Este es mi Hijo amado, in whom I am well pleased. en quien tengo complacencia. A él oíd. Why shouldn't we make the mistake of equating prophets with Jesus? ¿Por qué no podemos hacer el error de igualar profetas con Because Jesús? there is one Porque hay uno in whom the Father is well pleased. en el cual el Padre tiene complacencia. Not many. No One. muchos, uno. Not Enoch, No es Enoc, not Moses, no Moisés, not Elijah. tampoco es Elías. This is my beloved Son, Este es mi Hijo amado, whom I am well pleased. en quien tengo complacencia. He is pleased with him Él está complacido con because él, never for a moment, porque nunca por un momento, from his birth desde que nació to his death, hasta su did muerte, he even by as much as a thought ni siquiera con el pensamiento, contemplate él contempló disobedience. desobediencia. Not even as much as a thought Ni siquiera un pensamiento, did he within his soul ni siquiera dentro de su alma, harbor resentment tuvo algún resentimiento toward his father. hacia su padre. No, No, he among all men entre todos los hombres fallen caídos, is the only es one el único that has obeyed the que commandment. ha obedecido los Thou mandamientos. shalt love the Lord thy God Amarás a tu Dios, with all thy heart, amarás al Señor with tu all Dios, thy soul, amarás al Señor tu with Dios all con todo thy tu mind, and corazón. with all thy strength. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fortaleza. This is my beloved Son. Este es mi Hijo amado. So when it comes Entonces, cuando to the position of authority, se habla de una posición de he autoridad, stands above all. Él está sobre todo. Just like Moses was above Miriam and Aaron, who were Así- also prophets. Que así como Moisés estaba por encima de Miriam, This is a prophet like Moses. de María y Aarón, quienes también eran profetas. That those who do not hear him Este es mi profeta Moisés, y quienes no le will escuchan fall under a curse. caerán bajo maldición. The Father said, El Padre dice, in him I am well pleased. en Él tengo complacencia. Hear ye him. A Él oíd. Look at what happened. Mira lo que ocurre después. When they heard it, they fell on their face Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus and were rostros sore afraid. y tuvieron gran temor. God the Father had to come. Dios el Padre tuvo que He had venir, to put things in the right place. tenía que poner las cosas en su lugar. Peter needed to be put in his place. Pedro tenía que ser puesto en su lugar. Moses needed to be put in his place. Moisés tenía que ser puesto en su lugar. And Jesus needed to be put in his Y place. Jesús también tenía que recibir su lugar. And what is a place of Jesus? ¿Y cuál es el lugar de Jesús? What is a place of Peter ¿Cuál es el lugar de Pedro? in the presence of En la Jesus? presencia de Jesús. Where is our place in the presence of Jesus, ¿Dónde my brothers está and sisters? nuestro lugar delante de Dios, queridos hermanos? In the presence of Jesus, En la where's our presencia de place? Jesús. ¿Dónde está mi lugar? Where? We ought to be on our faces Tenemos que estar postrados before the Holy One of Israel ante el Santísimo de Israel, in deep fear en un temor profundo and trembling, y en temblor, because His very presence, porque su presencia His misma, very sinlessness su falta de pecado as a man como hombre, condemns me, me condena, condemns sin in the flesh. condena el pecado en la carne. Jesus' righteousness Que la justicia de Cristo as a man como hombre leaves me, me deja leaves you y lo deja a usted without excuse for your sinfulness. sin excusa para su pecado. It leaves us on our Nos faces, deja postrados, trembling in the presence of His sanctity. temblando ante la presencia de su santidad. But praise God, Pero alabado sea Dios, praise God, alabado sea through Dios, Jesus, a través de Jesús, even us, aún nosotros, erring ones, quienes somos
de error y de pecado, can be lifted up podemos ser levantados from our sin and our error. de nuestro pecado y de nuestro Because error. Jesus came Porque Jesús vino and touched them y los tocó and said, y les dijo, arise. levantaos. You see, Jesus is sent to raise the fallen. Jesús fue enviado para levantar al caído And all humanity is fallen. y toda la humanidad está caída. And while humanity is portraying itself Y mientras la humanidad se muestra a sí mismo as less than fallen, como menos que caída, Jesus can do nothing Jesús no puede hacer nada because he came not to call the righteous, porque Jesús no vino a llamar a los but justos, sinners to repentance. sino a los pecadores al arrepentimiento. While I'm standing upright Mientras yo siento que estoy parado in self-confidence, en confianza propia, thinking I need no Savior, pensando que no necesito un Salvador, Jesus can do little for me. Jesús entonces puede hacer poco por mí. Because Jesus wants to say to me, Porque Jesús quiere decirme a he mí wants to say to you, y quiere decirle a usted, arise. levantaos. But if you're up in the sycamore tree, Pero si usted está allá en el en el árbol, how can Jesus say to you, arise? ¿cómo entonces Jesús te puede decir levantaos? No puedes. He will have to say to you like he said to Zacchaeus first, El primero tendrá que decirte como le dijo a Zaqueo, come down. bájate. That's why the Father came down, Y es por eso que el Padre descendió, so that Peter and the disciples would go down, para que el Padre y para que Pedro y los discípulos se postraran, so that he can give his Son a chance to say to those who are prostrate, y así le pueda dar una oportunidad a su Hijo para decir a quienes están postrados, arise. levantaos. Blessed are the poor in spirit. Benditos los pobres en espíritu. Blessed are they that mourn, Bienaventurados aquellos quienes for lloran, they shall be comforted. porque ellos serán consolados. God does not send Jesus to comfort sinners, confident sinners. Dios no vino a enviar a Jesús para consolar a pecadores que se sienten bien. He sends him to comfort those who are trembling Él envía a Jesús para consolar a aquellos quienes with a tiemblan, sense of their indignity before God. al entender su indignidad delante de Dios. Arise. Levantaos afraid. y no temáis. And he who says those words Y aquel quien dijo estas palabras have every authority tiene toda say autoridad them. para decirlo. to the pious seeker of God. Para aquel buscador piadoso de He can Dios, say, be not Él afraid. puede decir, no tengas miedo, Arise. levántate. To the one who has fallen into the very depths Para aquellos quienes han caído en las of profundidades iniquity de iniquidad and the strong chains of Satan, y las cadenas de Satanás, he can say, Él puede decir, arise. levantaos, Be not afraid. no tengáis miedo. He has the authority. Él tiene la autoridad, He holds a key Él tiene las of llaves death and the grave. de la muerte y el He Hades calls forth the dead y llama a los and muertos. those who hear his voice. Y aquellos quienes escuchan su voz viven. So, when they had heard, Así que una vez que ellos escucharon, they lifted up their eyes. ellos alzando los ojos, And lifting up their eyes, al alzar sus ojos, they saw no man a nadie vieron, save Jesus only. sino a Jesús solo. What does ¿Qué? the Father desire of us? ¿Qué es lo que el Padre desea de nosotros? What kind of a religion does the Father desire of us? ¿Qué clase de religión quiere el Padre de nosotros? How can a fallen sinner please God? ¿Cómo puede un pecador caído complacer a Dios? We please God Nosotros complacemos a when we Dios enter into the same zeal that God has cuando entramos en ese celo que Dios tiene for the honor of His Son. por la honra de su Hijo. God cured them. Dios los curó God the Father gave them the y medicine. Dios el Padre le dio la medicina. And when they lifted up their Y their cuando eyes, ellos alzaron su they mirada, saw no one else no vieron a nadie but más Jesus. sino Jesús. Nadie And más. everyone who has had a vision
Y cada uno que tuvo una visión of the divine glory de la gloria divina echo the same sentiments. tiene el eco de ese mismo Not sentimiento. unto us. No a nosotros, Not unto us be glory, O God, no a nosotros sea la gloria, oh but unto him Dios, who sits on the throne sino a aquel que se siente en el and to the trono Lamb. y al Cordero. The echo is heard even in the confession of the Apostle Paul. Aún el eco se escucha en la confesión del apóstol Pablo. I am determined to know nothing among you No he determinado a escuchar nada entre ustedes, save Jesus Christ salvo Jesucristo and him crucified. y Él crucificado. You have your favorite prophet. Usted tiene su profeta favorito. I do too. Yo también lo tengo. But from henceforth, Pero de aquí en adelante, let's make a distinction hagamos una distinción between all those prophets. entre todos los otros The most profetas, honored of them los más honrados de ellos, and he y aquel in whom the Father en quien el Padre is well pleased. tiene complacencia. May he be the darling Que Él sea lo más preciado of your soul. de tu alma, So, para que así will you stir the smile of God puedas mover la sonrisa de when you're Dios. jealous Cuando tienes celo that he should be honored above all? de que Él sea honrado por sobre That todas las His will cosas y should be que done. su voluntad sea hecha. When you subject your heart and your will Cuando tú sujetes tu voluntad to doing his will, a hacer su voluntad put aside your reputation and your honor y pongas de lado tu reputación y tu propia honra for his honor, para su honra, you please God. así vas a complacer a Dios. Friend, Querido amigo, would you honor God? honrarás a Dios, Would you give him his place le darás a Él su lugar in your life? en tu vida. You must start somewhere. Debes comenzar en alguna parte. Jesus, the Jesús, Father, el Padre, left the disciples
dejó a sus discípulos in the presence of en Jesus la presencia de Jesús, on their faces. en sus rostros. Start by humbling yourself. Empieza con humillarte a ti mismo. Start by putting less confidence Comienza al poner menos in confianza your own ideas, en tus propias ideas, in your own plans, en tus propios planes, and start by seeking God's counsel. y comienza a buscar el consejo de Dios. Humble yourself under the mighty hand of God. Humillaos delante de la mano poderosa de Dios. In all your ways acknowledge Him. En todos tus caminos, reconócelo. Lean not to your own No understanding. confíes en tu propio entendimiento, Wait humbly for God. pero esperad pacientemente en Dios. Spend time Pasa tiempo with His Word. con su palabra. Wait on your knees for Es- God to declare Himself to you. Espera en de rodillas para que Dios se declare a sí mismo a ti. When you wait, Y cuando tú esperas, He will come. Él vendrá. You will have the blessed privilege to hear His Y voice tendrás el privilegio bendito de escuchar su saying, voz Arise, diciendo, levantaos, fear not. no temáis. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, what can we say? ¿qué podremos decir? We say thank you. Te decimos gracias, We say thank you te decimos gracias for sending Him por enviarlo a Él, who was willing to take our place. quien estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. We say thank you Te damos las gracias for condescending por condescender, to show us our errors, para mostrarnos nuestros errores for not leaving us to ourselves. y no dejarnos solos, For there's a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. porque hay un camino que parece bien al hombre, pero que lleva a la muerte. Thank you, Father, Gracias, Padre, for correcting us. por corregirnos. Thank you for your patience, Gracias por tu paciencia, that you didn't come down naked without a dark cloud. porque no descendiste desnudo, sino con una nube densa So that we are not consumed. para no consumirnos We have opportunity to be redeemed. y así tener oportunidad para ser Thank you redimidos. for your word today. Gracias por tu palabra hoy. Please let them produce the fruits that you long for Deja que esta palabra produzca el fruto que tú deseas in our lives. en nuestras vidas, With you and your Son having the center place, contigo y tu Hijo teniendo el lugar and central us finding our place, en nuestro corazón, we might enter into the correct orbit. y para que así entremos en la órbita correcta No more to cause dissonance in the universe. y así sin causar disonancia en el universo, For your glory para and tu gloria praise, y para tu alabanza. we pray this. Oramos esto Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.